Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Le damos la bienvenida a este panel que hemos titulado La historia social y regional en el siglo XXI, en el marco del PISER, de este nuevo encuentro del PISER, por suerte presencial, que pudimos concretar. Contamos con dos invitadas realmente de lujo para los estudios regionales, a quienes voy a presentar de manera muy breve, porque las conocemos bastante. Solamente decir, Sandra Fernández es doctora en Historia por la Universidad de Rosario, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es investigadora principal del CONICET y docente de grado y posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es directora del ICIR, el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, unidad del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Es desde hace poco directora también del CCT Rosario, lo cual debe ser un enorme trabajo, y posee una extensa actividad docente tanto de grado como de posgrado en universidades nacionales y en universidades del extranjero, ¿sí? Su trayectoria en investigación se ha desarrollado principalmente dentro del campo de la historia social argentina. En los últimos años han sido dos las líneas temáticas sobre las que ha transitado: la perspectiva de los estudios regionales y locales por un lado, y la problemática de la sociabilidad y el espacio público en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Adriana Kingar es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, es investigadora asistente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, es miembro de la Unidad de Investigación en Historia Regional, la UNIR, de la UNJU, e investigadora del CITER, que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA, unidad ejecutora también del CONICET, y forma parte de la red de estudios sobre peronismo, tal vez donde más la hemos leído, y se especializa en historia política de Jujuy del siglo XX y en teoría y metodología de la historia regional. Ambas invitadas han producido en los últimos años un material ineludible para quienes nos interesamos en la historia regional. Han contribuido sin duda a las discusiones sobre el estatuto de la práctica historiográfica en Argentina, de esta enorme línea de esta práctica que llamamos historia regional. Bueno, y forman parte, lógicamente, de la mayoría de los programas de historia regional, como en el caso de Salta. Hoy contamos con la presencia de varios de los estudiantes del grado, bueno, que van a tener la oportunidad de escuchar a las autoras que leen, ¿sí? Y sin mayores preámbulos, bueno, escuchamos a nuestras invitadas. Adriana Kingar va a presentar, en primer lugar, de la historia regional a la historia regional local, un trayecto en el estudio de las identidades locales políticas, perdón. Y Sandra nos acompañará con su reflexión, el lugar como escenario regional, sobre experiencias y proyectos, ¿sí? La dejo con eso. Aparecía en la revista Quinto Sol un dossier dedicado a los debates y conflictos de la historia regional en la historiografía en la Argentina actual, que estaba inspirado a la vez en un encuentro académico, un intercambio que había tenido lugar en la Universidad Nacional de General Sarmiento, convocado por Ernesto Bokoblaski, que tenía como disparador esa, digamos, obra en 3 tomos que habían coordinado Susana Bandieri y Sandra, y que lleva por título La historia argentina en perspectiva local y regional. El dossier de Quinto Sol, del que también participó Sandra, evidenció una vez más el firme posicionamiento y la fuerte gravitación de la llamada historia regional y de la historia local en el horizonte historiográfico argentino, a la vez que reveló la persistencia de interrogantes que se presentaban como todavía irresueltos y merecedores de debates. Para rescatar solo algunos de esos interrogantes que se plasman allí, ¿es todavía necesaria la historia regional tal como se ha venido practicando en el país? ¿Sigue siendo un leitmotiv de quienes así la practican la identificación de especificidades para enfrentar el avasallamiento de una historia con eje en las áreas centrales? Historia regional o historia local
es toda reconstrucción que trata de fenómenos ocurridos en espacios extrapampeanos, cualquiera sea la estrategia de investigación elegida, es verdaderamente pertinente la división entre una historia desde el centro y una historia desde las regiones. La opción por una historia regional o local excluye por definición la reconstrucción de fenómenos y procesos anclados en el centro político y económico del país. La disociación entre el lugar de residencia del investigador y su objeto de estudio podría servir de antídoto contra una historia regional identitaria. Existe una tensión necesaria entre quienes reconstruyen procesos económicos en clave regional y quienes abordan procesos políticos o institucionales en clave local. ¿Y cómo se articulan los estudios de caso con indagaciones de mayor alcance? ¿Cuál es el fin que se persigue, en definitiva, al abordar problemas a diferentes escalas? Bueno, en ese marco, la misma Sandra incitaba a seguir sistematizando las producciones, a reflexionar sobre las aproximaciones metodológicas y a dialogar entre colegas que percibimos, decía ella, las potencialidades de tal línea historiográfica, que es algo que viene haciendo desde su temprana producción, esa incitación a la reflexión, al debate, a la clarificación conceptual. Y bueno, recogiendo el guante, procuraré entonces aquí hacer algún aporte en tal sentido, anclando la reflexión en un caso concreto que de por sí ha sido controversial en la historiografía argentina y que tiene que ver con la irrupción del peronismo y la cuestión de sus bases de apoyo. 3 lustros, Darío Macor y César Kach, reavivaron el debate sobre los orígenes del peronismo al correr el locus de la indagación desde las áreas centrales hacia el país interior, abogando por una perspectiva que ellos llamaron extracéntrica para explicar su surgimiento y su exitosa viabilidad en un universo económico y social, decían ellos, que aún no había sido marcado por la huella de la industrialización. Al decir esto, estaban pensando en las interpretaciones clásicas del fenómeno peronista, y las más clásicas de todos, la conocida interpretación de Gino Germani, sobre el peronismo como un particular modo de transición entre las sociedades tradicionales a una moderna. Las transformaciones a nivel de la estructura económica argentina, decía Germani, producida en la década de 1930, había provocado la migración de importantes contingentes desde el interior hacia las áreas, digamos, de lo que después era el conurbano bonaerense, las áreas que por entonces estaban en pleno desarrollo industrial, y esas masas, decía él, políticamente inmaduras, habían quedado, o estaban justamente por esa situación, en un estado de disponibilidad y permeables a la seducción de un líder carismático dispuesto a manipularlas. Bueno, sin abandonar el nivel de generalidad de estas interpretaciones, se sumaron los aportes de Miguel Murmi y Juan Carlos Portantiero, ¿sí?, que tuvieron por eje el reposicionamiento de la vieja guardia sindical en los orígenes del peronismo. Luego, los aportes de Juan Carlos Torre, que remarcaban el terreno conjetural en que habían quedado anclados este debate entre Germani y sus críticos, al no contar con investigaciones que digamos, ancladas en las orientaciones culturales y políticas de los lugares de origen de esos migrantes. Cuestión que también había sido resaltada en un artículo clásico de Alperín Dongui en Desarrollo Económico, que llamaba la atención sobre estas lagunas en la investigación, ¿sí? Pero me pregunto hasta qué punto la dicotomía que marcan César Kach y Darío Macor en su momento, entre una perspectiva céntrica y otra extracéntrica de los orígenes del peronismo, obtura la percepción de las formas en que gravitan articuladamente diferentes contextos en el vínculo que los sujetos establecen con lo político. Dicho de otro modo, cabrían rastrearse los orígenes del peronismo, excluyendo el locus propio de un Estado nacional, de cuyas estructuras emanó el poder transformador del movimiento y su impacto en la sociedad ya a partir de 1943. Volviendo a algunas de las preguntas del dossier de Quinto Sol del 2018,
¿Es pertinente la división entre una historia desde el centro y una historia desde las regiones? Yo creo que en alguna medida la dicotomía entre una perspectiva céntrica y otra extracéntrica del origen del peronismo obtura la percepción de las formas en que gravitan articuladamente diferentes contextos en el vínculo que los sujetos establecen con lo político. ¿Cuál es la unidad de análisis, la escala adecuada para aprender ese vínculo? ¿Cuál es el camino para captar en definitiva la experiencia social? La llamada historia regional en Argentina, en la que explícitamente se inscriben buena parte de los estudios extracéntricos del peronismo, ha venido sumando argumentos a favor de la necesidad del microscopio. Y en este sentido ha contribuido a ese tránsito desde la historia regional hacia la historia regional local. Ya hace varios años que esta línea historiográfica ha asumido que regionalizar es identificar contextos configurados a partir de prácticas sociales sedimentadas, eficaces como orientadoras de la acción que son reconocibles a lo largo de un espacio determinado. Junto a ello, y a partir del posicionamiento en la línea por la que hace tiempo discurre la renovación de la historiografía social, ha venido reivindicando una historia con rostro humano, procurando entonces hallar caminos metodológicos para captar el sentido de la acción social de manera rica y compleja, esto es, atendiendo a la mayor cantidad de contextos posibles. Es entonces la unidad de análisis, la escala adecuada para intentar capturar los sentidos de la acción. Podemos elegir atribuir al sujeto por la vía del determinismo ciertas orientaciones políticas, ideológicas, etcétera, para lo cual es suficiente una mirada de nivel macro, como la que habilitan, por ejemplo, las cifras de los censos industriales, que nos permiten conocer la proporción de población rural y urbana en Jujuy en 1935, en 1947, o la cantidad de obreros y empleados por sector económico. Otra alternativa es intentar hallar un plus de sentido en el comportamiento de las personas por la vía de la contextualización intensiva. ¿Y a qué escala? Es posible percibir la gravitación concomitante de diferentes contextos locales, regionales, nacionales, globales sobre las motivaciones del actuar de los sujetos. Los microhistoriadores lo han señalado claramente. El término micro refiere a un nivel de observación de los problemas históricos, a un cambio de escala tendiente a captar la diversidad de la experiencia social y la pluralidad de contextos implicados. Si la llamada historia regional asume lo que entraña la vuelta al sujeto y entonces busca comprender, además de explicar los fenómenos sociales, la escala de análisis debe trasladarse indefectiblemente hasta el nivel de lo micro, ya que la puerta de acceso a la comprensión de lo social se encuentra al apuntar la lente hacia los individuos que participan de las relaciones sociales, porque de lo que se trata es de capturar sentidos, y estos son, como los sujetos que los portan, inaprensibles a través de un abordaje de macro nivel. Bajo estos presupuestos, y dado que la espacialización es inherente al análisis social, ¿en qué ámbito espacial es posible observar la acción humana con sentido? En un espacio local. No cabría, por lo tanto, situar la perspectiva regional del análisis histórico en algún punto intermedio entre lo micro y lo macro, pero sí estar atentos a identificar prácticas sociales, políticas, económicas, culturales que tienden a repetirse en la extensión de un espacio y a lo largo de un tiempo, revelando la presencia de estructuras. Es decir, la justeza en la identificación de un contexto regional será mayor si, además de analizar datos censales y cuantificar variables, reconstruimos la dinámica social a lo que se llama metafóricamente a ras del suelo, siguiendo trayectorias individuales, perfilando redes de interacción, en fin, echando mano al microscopio. Ese mismo microscopio que en otro momento analítico permitirá captar los modos en que ese contexto que llamamos regional tiende a gravitar sobre los cursos de acción. La respuesta desde la historia regional local a una de las preguntas que se hacía Ernesto Gosblaski en esa oportunidad sobre el por qué se prefiere cierta escala respecto a otras escalas disponibles e igualmente legítimas y productivas, podría sintetizarse bien en las palabras de Jacques Rebel cuando afirma que la experiencia más elemental, la del grupo restringido, incluso la del individuo, es la que más luz arroja porque es la más compleja y porque se inscribe en el mayor número de contextos diferentes. Bueno, siguiendo estos lineamientos, diremos que el estudio de las experiencias asociadas con la irrupción del peronismo
involucra dimensiones diversas, solo analíticamente disociables. Si queremos reconstruir el proceso de reconfiguración de identidades políticas abierto en Argentina en 1943, a partir del posicionamiento de Perón al frente del Departamento Nacional del Trabajo y luego Secretaría de Trabajo y Previsión, cabría analizar los mecanismos subjetivos que pusieron efectivamente en acto esta identificación. ¿Cuánto de la adhesión popular que el peronismo halló en Jujuy se debió a factores gravitantes a lo largo del espacio nacional? ¿Y cuánto de ese mismo apoyo es atribuible a condicionamientos solo eficaces en un marco espacial más limitado? Es una cuestión seguramente difícil de deslindar, pero legítima de plantear. El camino señalado por la historiografía regional que propugnamos aquí lleva la mirada hasta la escala local, como espacio propio del microanálisis, en el entendimiento de que solo a ese nivel puede captarse el efecto del juego articulado de los múltiples contextos que inciden en la orientación de las prácticas y hacerse inteligible la naturaleza del vínculo que los sujetos establecen con lo político. Sin duda en Jujuy, como en Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Salta, era cada vez más difícil desconocer la obra de justicia social que desde el vértice mismo del Poder Central se había dispuesto, como decía Juan Carlos Torre, a reparar viejos agravios por decreto, y más improbable aún no reconocer tras ella la figura carismática que lo encarnaba. Desde un principio, aún en los rincones más apartados del país, la adhesión popular al nuevo movimiento político nacional en ciernes tendió a orientarse hacia la figura de su líder supremo. En 1944, un poblador de Iturbe, una pequeña localidad del departamento de Humahuaca, ubicado en los 150 kilómetros de la ciudad de Jujuy, se dirigía por carta al propio Perón, pidiéndole justicia por la explotación que sufría la gente del lugar en manos del dueño de los negocios de almacenes y tiendas, que era a la vez contratista del ingenio San Martín del Tabacal. ¿Cómo explicarse, preguntaba César Cachi y Darío Macor, la exitosa viabilidad del peronismo en universos económicos y sociales no marcados todavía por la huella de la industrialización? Fue esta una pregunta fundante de la perspectiva extracéntrica de observación del fenómeno. Una vez más, es pertinente la división entre una historia desde el centro y una desde las regiones, al igual que los obreros industriales de los grandes centros urbanos del área litoral, y del mismo modo que los obreros madereros de los 60 cerraderos que había en Jujuy, o los habitantes de las tierras altas de la Quebrada y la Puna, todos fueron proclives a atravesar ese proceso de redefinición identitaria al ritmo de las realizaciones y consignas del emergente caudillo. Los sentimientos, valoraciones o pensamientos pragmáticos que motivaron la concurrencia masiva a la Plaza de Mayo en esa jornada del 17 de octubre, no eran ajenos a la experiencia de vastos sectores sociales a lo largo y ancho del país. Lo que ocurrió ese día en la Plaza de Mayo era expresión de algo que trascendía el espacio geográfico concreto en donde el fenómeno adquirió visibilidad. Y ese día representó el nacimiento del peronismo como movimiento político igualmente para porteños y jujeños. A finales de noviembre de 1945 vio la luz el Partido Laborista en la capital federal. En Jujuy, uno de los primeros núcleos de la nueva agrupación política en constituirse el 21 de diciembre fue el Centro Laborista de Mina Pirquitas en el departamento puneño de Rinconada. Y decían los puneños allí reunidos: por libre y espontánea decisión de los ciudadanos argentinos que firman al pie, para ocupar su puesto de lucha cívica al lado del hombre, que es ya un símbolo y garantía de que la patria argentina llegara hasta la cumbre de sus grandes destinos como nación libre y soberana. Juan Domingo Perón. Para presidir la comisión directiva se eligió al obrero maquinista de Mina Pirquitas, de 26 años, Gennaro Mamaní, secundado por el jornalero Juan de Dios Condori como secretario, el jornalero Ángel Jarro como tesorero, el jornalero Feliciano Cayo y el peón Rudecindo Cruz como vocales. Rinconada, como dije, un departamento de la Puna jujeña. En la época, sus pobladores eran en su mayoría campesinos arrendatarios de grandes latifundistas y vivían en caseríos dispersos en las extensas tierras de pastoreo. Muchos de ellos complementaban su subsistencia con el trabajo en la llamada Mina Pirquitas, que era uno de los principales enclaves mineros del altiplano. En la primera de las dos mesas que componían el circuito electoral de Mina Pirquitas,
El total de electores que votaron en los comicios del 24 de febrero del 46, que dio el triunfo a Perón, esos electores ascendían a 157, de los cuales 88 trabajaban en la mina Pirquitas, y allí el Partido Laborista obtuvo 81 votos. En la segunda mesa, que incluía 74 trabajadores de Pirquitas, de un total de 170 electores inscritos, el laborismo obtuvo 74 sufragios, 74 obreros y 74 sufragios. En Rinconada triunfó el Partido Laborista, llevando al obrero tractorista de la mina, Hugo Chalup, a la legislatura provincial. La segunda fuerza política más votada fue allí el llamado tanquismo, expresión del radicalismo disidente que en Jujuy apoyó a Perón, y en conjunto el peronismo obtuvo en la provincia el 70% de los votos y el 82% de ese departamento poneño. Masas, hasta ese momento completamente al margen de la vida política del país, había conjeturado Germani en referencia a los obreros migrados a la metrópolis desde las provincias del interior. Figura emblemática de la sociología latinoamericana, su interés se orientaba al estudio de amplios procesos históricos. Con la firme apoyatura empírica del análisis estadístico, observó con perspectiva macro las grandes tendencias del cambio social. Bajo este prisma, vio en el peronismo la expresión en el plano político de las asincronías propias de una industrialización tardía. Llevando la mirada, hace muy poco, hace 3 años, llevando la mirada al ámbito local, Samuel Amaral dejaba abierta la pregunta sobre las razones de la disparidad de comportamientos electorales en los comicios del 24 de febrero del 46, que salía a la luz en algunos casos donde las fuentes disponibles permitían acceder a los resultados a nivel de localidades. Lo que llamaba la atención del historiador era el hecho de que en algunas localidades de la Pampa Gringa, área que presentaba características similares en cuanto a estructura productiva y composición social, había triunfado la fórmula Perón-Quijano, mientras en otras lo había hecho la de la Unión Democrática Tamborín y Mosca. Tal constatación lo llevaba a concluir que las respuestas debían buscarse en la historia de las relaciones personales y políticas de los actores, las cadenas de lealtad preexistentes que unían a los votantes con los dirigentes locales, departamentales y distritales que servían de mediadores entre los gobernadores y los gobernantes. Hace poco también, Germani descuida el contexto político en que se produce la llegada del peronismo. Vamos a decir aquí que solo un ejercicio microanalítico que tome en cuenta la pluralidad de contextos que gravitan sobre las decisiones humanas permitiría vislumbrar las motivaciones del voto por Perón. Ya voy terminando. Bueno, las masas eran radicales, había vaticinado Perón, y su intuición era cierta también en Jujuy, donde el triunfo del radicalismo irigoyenista que apoyó a Perón fue contundente. Esa fuerza obtuvo la gobernación de la provincia, las 2 diputaciones nacionales y 16 de las 22 diputaciones provinciales, asegurándose así la presencia de su caudillo Miguel Tanco en el Senado de la Nación. Las 6 restantes bancas en el Parlamento local fueron ganadas por el laborismo, que además de imponerse en el área azucarera jujeña, lo hizo en 3 departamentos de las tierras altas, Humahuaca, Cochinoca y Rinconada. En este último se emplazaba, como dijimos, la mina Pirquitas, y vimos el ascendiente que Perón tuvo entre sus trabajadores. En el departamento de Yavi, la Unión Cívica Radical Irigoyenista, liderada por Tanco, obtuvo un triunfo contundente en todas las mesas. Por otra parte, la casi totalidad de los puneños que participaron del conocido Malón de la Paz residían en el departamento de Cochinoca, donde se había impuesto el laborismo, llevando a la legislatura a Viviano Dionisio, empleado de Mina Aguilar y figura clave en la organización del Malón. El derecho a la tierra había sido una reivindicación constante y central en las diversas formas de protesta social en el norte jujeño desde finales del siglo XIX. Si la política distributiva implementada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión apuntalaba la gravitación a nivel identitario del gobierno nacional y del líder que la propiciaba, en la Puna y la Quebrada jujeñas el fenómeno se conjugó con las expectativas de campesinos arrendatarios en torno a la solución de su ancestral problema agrario, esperanzas que hallaron un anclaje material concreto en las gestiones llevadas adelante por el Consejo Agrario Nacional, coronadas además por las propuestas de campaña del propio Perón.
Algunos estudiosos tendieron a leer el Malón de la Paz casi exclusivamente en clave de reivindicación étnica. La antropóloga Diana Lenton creía ver en la decisión de los puneños de emprender la travesía a pie, descartando la utilización del ferrocarril estatal, su negativa, dice ella en un conocido libro publicado en Estados Unidos sobre el Malón de la Paz, creía ver en esta digamos, marcha su negativa a subordinarse ellos mismos a los símbolos del estado de bienestar, resistiéndose a encuadrarse en la homogeneizadora imagen peronista del pueblo y en el lugar que el proyecto político de Perón les asignaba como parte ellos también y en tanto trabajadores de la comunidad organizada. Una de las formas del proceso de homogeneización para Diana Lenton habría sido la igualación del estatus cívico de los puneños respecto al resto de los habitantes del país. Pero, como una mirada local va a permitir develar, los campesinos indígenas arrendatarios del altiplano jujeño portaban desde hacía largo tiempo sus libretas de enrolamiento, votaban asiduamente desde el siglo XIX, como lo demuestran las investigaciones recientes de Gabriela Sica, figuraban en los padrones electorales, se afiliaban a partidos políticos, concurrían a las convocatorias comiciales e incluso se postulaban como candidatos, resultando electos en algunas ocasiones, como el caso de Francisco Quiquildor en la década de 1920, que es un diputado indígena, digamos, que llega a la legislatura de Jujuy. A través de un diálogo con la microhistoria, la historiografía regional ha asumido que la focalización del análisis a un nivel micro entraña efectos cognitivos, por cuanto permite integrar en él datos diversificados en relación a los comportamientos y a las experiencias de los actores, abriendo una veta por donde intentar comprender y explicar las complejas formas en que los sujetos actúan, sienten y piensan, haciendo conocer realidades específicas y distintas de las develadas a una escala macro. El estudio de la emergencia del peronismo involucra en definitiva dimensiones diversas, solo analíticamente disociables, además del proceso de configuración de un marco para la integración de los sujetos en la comunidad nacional. Cabría analizar los mecanismos subjetivos que ponen en acto esta integración. Realidades económico-sociales, formas culturales y étnicas, tradiciones políticas, cimentados antagonismos, particulares modos de acción contestataria y materializaciones muy tangibles de la hasta la víspera existente estructura de poder, concurrieron en la configuración de un contexto peculiar que gravitó en las llamadas tierras altas de la Quebrada y la Puna, dejando su impronta en los procesos de redefinición identitaria también desatados allí como en el país a partir de 1943, imprimiendo un significado particular a la experiencia popular en los momentos de emergencia del peronismo. En definitiva, el horizonte de una historia social complejizada nos coloca ante el desafío de articular una historia regional local capaz de contemplar la gravitación de contextos locales, regionales y nacionales, tanto para mejor comprender, por ejemplo, las estrategias de diversificación productiva de actores económicos en coyuntura de crisis, como la adhesión de miembros de una comunidad campesina a un determinado partido de masas. Silvana Palermo, en el dossier aludido, llamaba la atención sobre la inconveniencia de olvidar en el análisis la fuerte gravitación del Estado Nacional a través de sus instituciones y agentes en la vida de los sujetos. Pero esta incidencia se visibiliza justamente al localizar el análisis de este proceso a nivel nacional. Más que de contar historias locales o regionales para contrabalancear la predominancia de historias nacionales, de lo que se trata es de procurar que la interpretación de las prácticas que despliegan los actores que protagonizan los procesos que narramos no deje de lado la gravitación que sobre esas prácticas tienen contextos solo perceptibles al reducir la escala de observación hasta el nivel de lo local. Al hablar de historia regional local, se está reivindicando la afiliación con una tradición historiográfica e indicando al mismo tiempo la opción por un camino metodológico que adopta una perspectiva microanalítica con todo lo que esta elección conlleva. Entre otras cosas, enmarcar el análisis en un espacio local, en tanto este es el único capaz de hacer perceptible la irrupción de los sentidos implicados en la acción de los sujetos, sentidos que se configuran en el cruce de contextos locales, regionales, nacionales y globales. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer estar aquí, estar
justamente a posteriori de Adriana, que tiene un trabajo excepcional sobre el peronismo en Jujuy. Agradecer a toda la comunidad, del PICER y de Salta la invitación. Es como sentirse en casa y bueno, hablar de lo regional tiene que ver también con la trayectoria de cada uno y cada una de las que estamos aquí presentes. No es casualidad, digamos, que el PICER tenga esa meta, ese eje, esa línea, que lo ha hecho antes, durante la tarde se estuvo charlando, que lo ha identificado, que le ha dado sustancia por más de 20 años. Y justamente para comenzar, a mí me gustaba pensar un poco en historizar, digamos, historizar también desde mi propia historia, pero de las propias perspectivas de proyectos y de líneas de investigación, y pensar también qué sucedió desde los años 80 a la actualidad. De una manera muy breve, para después introducir dos grandes cuestiones que me parece que son interesantes para debatir, que son la cuestión del lugar y la cuestión de las fuentes para la investigación regional, y también desde una propia experiencia de investigación. Yo era estudiante en los años 80, para todo. Y justamente una de las asignaturas que cursé en el año 1985, con un plan de estudios recientemente implantado, con una recuperación democrática impuesta y ganada en 1984, tenía una asignatura que se llamaba nada más y nada menos que Seminario Regional. Esa asignatura en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR la dictaba en ese entonces Ricardo Falcón. Ricardo le imprimió a esos 2 años que él estuvo a cargo de la asignatura la impronta de trabajar sobre el movimiento obrero rosarino. Por lo tanto, todos los que cursamos seminario en esos años, tuvimos como tema de investigación algo ligado al movimiento obrero rosarino. Y el núcleo de la producción de lo que después fue un debate que se instaló en los 90 surgió de esas investigaciones, y buena parte de las personas que se formaron con Ricardo continuaron estando a cargo de las cátedras y fueron, digamos, protagonistas de los debates alrededor de el movimiento obrero argentino en las primeras interescuelas, antes también hablábamos, las primeras jornadas de historia económica, y esa asignatura continuó con los años y es la asignatura de la que actualmente yo soy la profesora titular. Pero eso no fue un fenómeno rosarino, sino que fue un fenómeno que se gestó en distintas carreras de historia del país. No fue fruto de la casualidad. Cuando yo estaba revisando qué decir y en función también de lo que hablábamos previamente, digo, tendríamos que hacer un proyecto que diga ¿por qué lo regional en los 80? ¿Sí? Podemos dar muchas respuestas, es decir, yo tengo algunas certezas, pero me parece que no tendríamos que perder mucho tiempo en comenzar a reflexionar de por qué en los 80, porque no fueron solamente estas asignaturas, que eran seminarios de investigación, que eran asignaturas específicas de historia regional o de historia de provincia, sino también, y creo que es lo más importante, la aparición de proyectos de investigación. Los proyectos de investigación de los cuales todos y todas las que estamos aquí presentes somos herederos, surgieron en esos años. Fueron proyectos que tuvieron como línea, como perspectiva, como una dirección de sentido, la cuestión de lo regional, que era incierto, que era difuso, que no se sabía, digamos, no había un debate tan certero, pero lo que sí se sabía es que había una profunda convicción por involucrar lo regional a las problemáticas de estudio. Y para los más jóvenes, que hoy pueden hablar de lo regional con soltura, yo les digo que no fue fácil. Yo he visto batallas campales en mi propia carrera, en mi propia escuela, en donde varias colegas y colegas, digamos, denostaban
de forma sistemática y recurrente las investigaciones de carácter regional. Eso no es lo que sucede ahora, pero bueno, hubo mucha trayectoria, pero también mucho trabajo muy serio y mucha producción de conocimiento alrededor de la problemática de lo regional y local. Entonces, lo importante para tener en cuenta que esto que se abre como una bisagra en los 80 no es menor. Se introduce la formación, se introduce la docencia, se introduce la perspectiva, se disputa la generación de recursos humanos que se formen en esa perspectiva y se introducen los proyectos. Y si en los 80 esos proyectos iban a tener algún tipo de subsidios, yo les digo que en los 90 no fue lo mismo, que los 90 fueron dramáticos para poder tener recursos y sin embargo la investigación sobre lo regional continuó. Y siguió también en los 2000 y aquí estamos, estamos en el 2022 hablando también de las perspectivas de investigación regional con toda una trayectoria, porque si en esos 80, 90, digamos, los estudios regionales tenían un horizonte de buscar las excepcionalidades, de buscar las particularidades, de dialogar con esos modelos que, como bien señaló antes Adriana, eran muy cerrados, que respondían todas nuestras preguntas, pero eran realmente nuestras preguntas. No, la historia regional abrió ese otro foco, otra forma de preguntarnos, otros interrogantes y otras líneas. Y esa ampliación en el escenario de nuestra historiografía de conocimiento sobre realidades regionales que podían confrontar, que podían acompañar, que muchas veces entraban en contradicción con estas interpretaciones tradicionales alrededor del hecho nacional, también fue articulador de preocupaciones que fueron sumamente importantes alrededor de lo teórico y metodológico. Me parece que también ese punto de inflexión hay que colocarlo en los años 90, fines de los 90, comienzo del 2000. Y yo ahora no podría dar la fecha exacta, pero hay un trabajo, creo que fue en el año 1987, que publica el IES, un trabajo de Eric Van Yang, digamos, creo que es hacer historia, ¿qué es la historia regional o qué es hacer historia regional? Es un punto de inflexión. Algunos trabajos de Alan Knight, también que desde los estudios coloniales introducen esa perspectiva. Estoy pensando en los textos de Mario Ceruti, que en otro periodo, y para la realidad mexicana del norte de México, también a fines de los 80, principios de los 90, comienza, digamos, a dinamizar. Bueno, y esos trabajos también movilizan, también colaboran en las justificaciones, en los estados de las cuestiones de los proyectos, pero me parece que lo que más revulsiona esta capacidad de comenzar a reflexionar sobre qué es lo que estábamos haciendo, tenía que ver con la base empírica de los estudios que estos proyectos de investigación llevaban. No se podría haber podido teorizar sin haber tenido todos esos insumos, ponencias, artículos, libros, las mesas, es decir, había, pensemos, digamos, en cómo esa producción se fue capitalizando, y no solamente cómo se capitalizó, sino lo que significó comenzar a reflexionar sobre cómo pensar la historia regional. Desde una delimitación territorial, desde todo el circuito que significaba poder justificar los objetos de análisis, desde las influencias de toda la historiografía europea ligada a esta perspectiva, es decir, que nosotros nos fuimos apropiando, digamos, la microhistoria italiana, pero también la historia local española, la local history británica, también las propias tradiciones analistas que se van colando, digamos, y nos permiten ir reflexionando también sobre el espacio. Por otro lado, digamos, esta vasta producción también tuvo un muro que vencer. Yo una vez hice un ejercicio,
me dediqué a buscar los programas de historia argentina de las distintas carreras del país. Y me llamó la atención, digamos, porque algunos programas tenían realmente un esfuerzo por introducir bibliografía que pensaba en términos comparativos, y otros programas no. No hace falta que le diga la localización. Es decir, esta modelización de lo nacional, del hecho nacional como impuesto, el conocimiento de lo que se produce en los desde distintos proyectos y desde distintos espacios universitarios. Como les decía, esta cuestión de a fines de los 90 comenzar a problematizar sobre lo teórico y metodológico llevó también a decantar y a ponernos a discutir, digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo con lo regional y local? ¿Tenemos que reflexionar sobre la escala? Sí. ¿Qué significa la cuestión de la escala para poder resolver nuestros problemas? ¿Qué significa ver lo pequeño? ¿Qué significa ver lo micro? ¿Cómo lo ponemos en diálogo con el contexto? ¿Cómo lo ponemos en diálogo con no solamente la cuestión de lo nacional, sino con la cuestión de lo global? No es casualidad, a fines del siglo XX aparece una perspectiva historiográfica que impacta muy fuertemente en estos últimos años, pero que pero que surge en ese periodo y que tiene su mayor densidad bibliográfica en los primeros años del siglo XXI, que es la historia global. Tiene una asociación, es decir, grandes textos en donde lo nacional se difumina, pasa a un segundo plano y en donde se priorizan dos grandes categorías, que es lo global y lo local. Y en esa dinámica, bueno, hay una cierta reivindicación del análisis de lo local para pensar en una clave global. La cuestión de definir el estatus teórico-metodológico también significó un nuevo giro. Bueno, cada paso que, digamos, la cuestión de la empiria primero, la cuestión del debate teórico-metodológico después, y eso permitió que encarar las investigaciones en el siglo XXI hicieran posible que las líneas y los proyectos que surgieran en estos últimos 20 años, y cuando digo 20 años es como que me corre un escalofrío, ya con una solidez mucho más importante. Es decir, una solidez desde la matriz de un conocimiento acumulado y una solidez también para debatir desde estos aspectos, que siguen en debate, que siguen en discusión, que tenemos que seguir dándonos, que lo tenemos que abrir, digamos, tener constantemente abierto, ¿no? Como les dije, hay dos cuestiones que a mí me parecían muy importantes para poder resaltar y poder pensar en un balance y en una discusión para estos últimos años. Y otro es introducir estas categorías que van surgiendo, bueno, lo regional, lo local, lo regional-local, la cuestión de la territorialidad, la cuestión del espacio, las cuestiones de la identidad, los análisis de las relaciones sociales a ras del piso, pero también la cuestión del lugar. Digamos, a mí siempre me han gustado mucho las reflexiones de dos historiadores valencianos que primero escribieron juntos y ahora escriben separados, pero que son Anaclet Pons y Justo Serna. Y en el caso de Anaclet Pons, él está dando este giro de pensar, digamos, la cuestión del lugar en la investigación metodológica, ¿no? Y pensar el lugar en la investigación histórica justamente tiene que ver con un acto metodológico fundamental. Cuando nosotros lo delimitamos, estamos justamente asumiendo una posición, un control sobre lo que vamos a trabajar. Cuando uno lee algún texto de los años 60, 70, sobre todo los que tienen una influencia más analista, ustedes ven que en los primeros capítulos, yo estoy pensando por ejemplo para Santa Fe, La Pampa Gringa de Ezequiel Gallo, el primer capítulo él se dedica a describir el espacio. Describen largamente el espacio, el paisaje, utilizan mucho a los viajeros para poder corresponderlo. Bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Describir lo natural, describir ese espacio, describir dónde se iba a llevar adelante el estudio. Pero el lugar tiene que ver también con las dimensiones que son mensurables, que son institucionalizadas, las provincias, los departamentos, pero también las cuestiones
más simbólicas, las constituciones históricas de estos lugares y las constituciones, como dije antes, sensibles del territorio. Y justamente pensar en el lugar nos lleva también a pensar en el espacio, también pensar en las escalas y pensar en un ideal de escala que nos permita decidir sobre la elección del espacio sobre el cual se va a desarrollar nuestra investigación. Tomo el ejemplo de lo que expuso Adriana, tiene muchísima claridad, es decir, yo cuando la escuchaba decía, bueno, esto cierra muy bien, digamos, con lo que yo pensaba decir, porque ella está trabajando sobre un espacio que es un espacio sensible, que es un espacio simbólico, que es un espacio que tiene una constitución histórica, pero también es un espacio que tiene una delimitación administrativa e institucional. Es el lugar. Estos estudios también, esta nueva modalidad, es decir, que yo estoy notando cada vez más en los trabajos de historia regional de estos últimos años, es el esfuerzo que tienen por contextualizarlos. Es decir, los procesos no son procesos que quedan encerrados, encapsulados, como alguna vez se acusó tan francamente a los estudios regionales de quedar encerrados sobre sí mismos, sino que esta contextualización los hace dialogar no solamente con problemas típicos del hecho nacional, sino con problemáticas que lo vinculan con cuestiones mucho más generales y que se resuelven a nivel del problema que estemos presentando. Y la segunda cuestión, después vuelvo sobre lo santafesino, que yo quería resaltar, era la cuestión de los archivos. Si hay algo que la perspectiva de lo regional y local ha instalado, es pensar al archivo desde otro lugar. Cuando yo era estudiante, teníamos una idea del archivo, es decir, íbamos el Archivo General de la Nación, el archivo de la provincia de Santa Fe, es decir, la idea de ese archivo rígido que controlaba, que reservaba y conservaba los materiales sobre los que uno iba a trabajar, a llevar adelante la investigación. Después había un montón de archivos, las bibliotecas, los museos, pero la investigación regional, y los invito a que reflexionen sobre sus propias investigaciones, nos ha abierto un mundo de nuevos archivos. Digo archivos en el sentido más amplio del término, no lo estoy utilizando en el sentido más estricto. Podemos pensar en colecciones, en fondos. La historia regional ha recuperado un sinnúmero de archivos que no eran tales previamente a las investigaciones a las cuales nos enfrentábamos. Y eso no es menor, porque significa recuperar esas voces silenciadas, significa recuperar segmentos de historia, de registro, que en estos acercamientos más tradicionales se pierden de vista. Adrián habló de la habló de la metáfora del microscopio. Y yo voy a utilizar otra metáfora para la cuestión de las fuentes, que es la de la red. Cuando nosotros hacemos historia regional y local, tenemos una malla de una red que es chiquita, que nos permite arrastrar más, que nos permite decantar también con mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque en muchos casos quizás tengamos fondos documentales que son dispersos, que hay que ir desgranándolos, enhebrándolos, haciéndolos dialogar, es decir, no es ese archivo monumental que nosotros llegamos y podemos trabajar. Y justamente esta recuperación de nuevas fuentes ha llevado a que la investigación regional se dinamice, se actualice, se refuerce y adquiera esa originalidad que hoy podemos esgrimir casi de forma sistemática. Y hay otra cuestión que me parece muy importante señalar, que así como se recuperan los fondos para investigaciones particulares, la investigación regional y local también ha resguardado esos fondos y esos archivos más allá de nuestras investigaciones.
La tarea de la investigación regional ha sido recuperar esos fondos, y también los invito a pensar en cada uno de los núcleos que conforman al PICER, en la cantidad de fondos que ustedes han recuperado, que ahora están en sus institutos de investigaciones, que pueden estar en sus departamentos, en sus cátedras. Eso es sumamente interesante, es decir, estamos abriendo una perspectiva de trabajo a futuro historiográfico que era totalmente impensado en los años 80. Y hay otra cuestión que quiero resaltar de las fuentes y me parece que es lo más sugestivo y es de lo que más tenemos que hacer énfasis en relación de lo regional y lo local, que es la cuestión que los espacios y los lugares dotan de sentido a las fuentes, las hacen hitos para comprender procesos y comparar eventos y establecer secuencias de sentido. Es decir, esas fuentes contextualizadas en el espacio, en el lugar, nos dan una calidad de información que es fundamental. Giros idiomáticos, normas administrativas, disposiciones legales, tradiciones consuetudinarias, estilos literarios, marcan diferencias, marcan particularidades, con colecciones que aportan miradas mucho más generalizantes o pretendidamente superadoras en términos de dimensión, ¿no? Lo macro, lo nacional, lo global. Además, las fuentes de carácter, digamos, pero después pueden ser regional y local, presentan un matiz que las hace particulares no solamente por lo que nos brindan alrededor de reflexionar sobre un problema, sino también por la propia estructura interna, por su ambiente, por la forma en que se elaboran, la elaboración del sentido que esas fuentes locales y regionales aporten. El uso, como dije, de los giros idiomáticos. Antes estábamos hablando con Gabriela también, ¿no? Estábamos hablando del voto. Bueno, esas fuentes tienen esa particularidad local. Están en los valles de Jujuy, no están en otro lado. Son particulares, tienen una cadencia y tienen un sentido y una impronta que no se pueden encontrar ni en Santa Fe, ni en Buenos Aires, ni en la Norte Patagonia, ni en Cuyo. Por otro lado también, a mí me gusta hablar, como dice Levi, de la textura de la fuente, ¿no? Las fuentes obedecen también a toda una cultura que la está expresando y la lectura que nosotros hacemos también obedece a una cultura historiográfica. Y la cultura historiográfica que podemos arrastrar, a pesar de ser de poco tiempo, desde la perspectiva de lo local y regional, también introduce una variable fundamental en cómo la tratamos. Esa experiencia historiográfica de este conocimiento de lo regional y local permite también una lectura particular de esas fuentes. Un historiador, una historiadora que está trabajando Salta, que está trabajando Jujuy, que está trabajando Santiago, que está trabajando Tucumán, va a tener una mirada muy particular de esas fuentes que se recuperan. No mejor, pero sí diferente al que pueda tener un colega que tiene un formato de esta mirada más modelizada, más nacional, más aparentemente superadora. Por otro lado, hay otro gesto que tiene la recuperación de la fuente en esta clave regional y local, que es pensar en los archivos cuando aún no lo son. Digo esto por toda una serie de experiencias que muchas veces se gestan desde los institutos. Me corro por ahí hasta de mi propia investigación. Cuando estamos pensando en estos fondos documentales locales, estamos pensando en cómo recuperamos lo que sabemos que se va a perder si no hacemos realmente una convocatoria, una acción de recuperación de esos fondos para la historia regional. Les cuento una experiencia. Nosotros planteamos hace un tiempo, y la estamos ahora reactivando, como siempre los fondos son escasos y muchas veces no se puede sostener en el tiempo este tipo
de proyectos de investigación aplicada, tratar de recuperar fondos fotográficos de la sociabilidad santafesina de fondos de la gente común, es decir, cómo registrar, cómo recuperar fotografías que en un breve y corto plazo van a ser descartadas o vamos a perder toda posibilidad de poder datarlas, de poder contextualizarlas, de poder identificarlas. Lo pongo en un ejemplo muy claro que nos pasa a todos. Todos tenemos la foto de la abuela, la foto de familia, en una caja de zapatos, visualmente guardada. Bueno, cada generación que pasa se pierde la posibilidad de datar esa fuente. Y cuando digo fotografías puedo decir epistolarios, puedo decir documentación, puedo decir todo lo que no es prensa oficial, volantes ligados a la militancia. Todo eso se va perdiendo y en la medida que no se puede ir recuperando, termina como termina buena parte de esas fuentes, o quemado o en la basura. Entonces, la historia regional también permite esto, ¿no? Esto de poder pensar en las fuentes que aún no son fuentes, poder pensar en archivos que no están pensados en archivos, poder bajar hacia la sociedad y decirle, a ver, recuperemos, sobre todo como un gran gesto de la historia social, recuperemos esas fuentes para poder pensar en una perspectiva de lo regional mucho más acabada, mucho más completa, mucho más también generosa y que se pueda proyectar mucho más en el tiempo. Y hay otra cuestión, y ya para cerrar lo de la fuente, bueno, ya para cerrar, la cuestión de la originalidad. Lo que brinda los fondos ligados a lo regional y local es una profunda originalidad sobre las temáticas, ¿no? Abren no solamente la novedad, sino la posibilidad de triangular esas fuentes con las fuentes ya existentes. Permiten que las hagamos dialogar, permiten que podamos concebir nuevos proyectos de investigación y permiten algo más, que es también establecer fondos que perviven en las investigaciones individuales o de pequeños colectivos para pensarlas en clave de lo que significan generación de archivos para uso abierto y público a posteriori y más allá de la investigación histórica. La cuestión de las fuentes también implica, siempre en un gesto metodológico que tenemos todos los historiadores y historiadoras, ¿no? Siempre las leemos a través de un cristal, una forma de mirarlas, una forma de preguntarnos sobre ellas, la cuestión de cómo leemos esa información, y aún sin los límites lingüísticos y culturales, la cuestión de la perspectiva de la escala, del espacio, del lugar, siempre imponen referencias que no son posibles de soslayar, y que es el ejercicio de interpretación que la perspectiva de lo regional y local hace sobre lo más cercano y lo más visible y perceptible de la problemática. Es decir, esas fuentes son el elemento y la matriz a partir de las cuales nuestras investigaciones se sustentan y se consolidan. Y no voy a hablar de mi investigación más que señalarla, ¿no? Alrededor del lugar nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con analizar las cuestiones de la sociabilidad santafesina, primero en la entreguerra rosarina, después ampliar un poquito los espacios dentro de Santa Fe, y lo que nos planteamos ahora con un proyecto de más largo alcance es también establecer estudios comparativos, no solamente entre las dos grandes ciudades de la provincia, bueno, acá hay varios santafesinos, así que voy a ser cuidadosa, pero también en el contrapunto de lo que significa la ciudad capital con trayectoria colonial como es Santa Fe y la ciudad de Rosario, que es producto, digamos, de las derivas del siglo XIX y que tiene una agencia bastante diferente, pero también en el sinnúmero de ciudades intermedias que también van a adquirir una dimensión completamente diferenciada
Digamos, es imposible pensar en una unidad para interpretar a la provincia. Y en este contrapunto elegimos dos ciudades intermedias que son Rafaela. No es porque Perotti sea de Rafaela y nos pueda dar ningún tipo de subsidio, acá la gente santafesina no sabe, sino justamente porque Rafaela representa sintetiza, cristaliza todo el proceso de la colonización de mediados del siglo XIX, pero también de todo lo que es el desarrollo agroproductivo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un contrapunto muy claro, porque digamos, esta ciudad que tiene un desarrollo productivo ligado al agro, con una industria que está vinculada al procesamiento de esos bienes, a una ciudad como Villa Constitución, que surge como un paradigma industrialista del desarrollismo, que está sumamente vinculada a los procesos repulsivos de la década del 70, hace muy poco murió uno de los representantes más significativos de la lista marrón de la UOM de Villa Constitución. Y es una ciudad muy vinculada a una industria como era Sindar y a este desarrollo industrial que se diferencia y mucho con el contrapunto que se establecía con Rafaela. Bueno, en este proyecto lo que nosotros tratamos justamente de tensionar son estas cuestiones de cómo ir viendo las distintas escalas, las distintas ciudades, los distintos lugares y poder pensar la dimensión de lo provincial en una clave comparativa intraprovincial, pero también para poder comprender los propios procesos de la dinámica social actual de la provincia que resulta tan difícil de comprender en nuestra vida cotidiana. Bueno, muchísimas gracias.